Desde ese momento a mí siempre me quedó marcada la mirada de asombro, de Ujú, amor, de alegría, de ancianos y niños cuando tú ujú. desenvolvías los libros y los abrían y esos ojos le brillaban. ¡Wow! Todo esto es para nosotros. Se nos fue la... Empezaban a ver el libro punto, debemos volver a la magia que irradia. Esa magia tiene que ver con muchos aspectos. Uno, trabajar con libros de calidad, ese es un primer elemento fundamental. Yo creo que en todos los proyectos de políticas públicas la dotación es un elemento clave. El otro clave es la formación de los mediadores. Hay poca profesionalización y otro sería la infraestructura. Pero entonces, hablando en esos términos, a veces cosas tan elementales como interesarse o mostrar. Está con nosotros la doctora Irene de Delgado, con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Cómo está, doctora? Muy Bienvenida. bien, muy bien. Bueno, Buen día. feliz porque hoy es una ocasión bien especial. El día de ayer, 2 de abril, se celebró el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Y ahora te voy a decir que hicimos un bonito evento donde la academia fue parte de la organización y tuvimos el agrado de inaugurar, por lo menos para nosotros, en un evento infantil, una maravillosa obra que hemos hecho en Panamá, que es la Ciudad de las Artes. Ojo. Es algo, yo diría, eh, proporcional a la cantidad de talento que tenemos en Panamá, pero un poco, diría yo, desproporcionado de una manera Ahora, positiva por ahora, ahora para Panamá. ya nos quedará Es un chico. inmenso edificio donde esperamos tener invitados especiales y de lujo como el que tenemos el Tengo día de entendido hoy. que son 7 naves. 7 naves, una estructura moderna, holgada, abierta, rodeada de bosques. Realmente es el Es una sueño, belleza. ¿no?, de todo especialista en artes. Así que la verdad yo felicité ayer a la directora de la ministra de Cultura, porque te digo que realmente hay que ver las cosas Es objetivamente. que si bien es Sí. cierto, si bien es cierto la idea nació en el gobierno de Martinelli, hay que reconocer que el detalle final ha sido de esta ministra. El detalle final surgió primero como un museo Claro. en el tiempo de Mireya Moscoso, luego Martinelli retomó, le dio un gran impulso y este gobierno lo ha terminado. Y bueno, hay que reconocer el Que lo ha empeño de la terminado bien, hay que ministra. reconocerlo. Exacto. Bueno, entonces, una vez tuvimos esa alegría el Y día de fue allá ayer, entonces el evento. fue ayer, Allá en ese lugar. allá en ese centro, que para haber sido inaugurado hace poco, fue un evento muy bonito, y ya se irá refinando los detalles a través del tiempo. Pero bueno, entonces, como ayer fue día martes, hoy miércoles nos toca aventuras literarias. Pensamos tener un programa muy especial con un solo invitado. Cuando yo dije, bueno, vamos a invitar a Fanuel Anán Díaz, especialista y una de las voces más autorizadas para hablarnos de literatura infantil, otras personas de la academia dijeron, bueno, vamos a dejar a Anán solo porque Anán se lleva la hora y si es posible mucho más. Así que afortunadamente Anán está con nosotros y realmente yo creo que nos va a traer un menú de lujo porque Anán es especialista, crítico de la literatura infantil en general. eh, es escritor porque él tiene sus propias obras dedicadas a los niños y vamos a hablar de eso en el transcurso del programa. Ha sido ganador de múltiples premios y ahora se acaba de ganar un premio muy importante del cual vamos a hablar. Anán ha sido juez de 2 grandes eventos internacionales, el de el IBI, el premio a la literatura infantil a nivel internacional. Él ha sido jurado, donde han salido premiados a través de los años varios autores latinoamericanos. También nos va a comentar Anán. También ha participado como jurado en la Feria de Boloña, que se dedica más bien a los ilustradores y editores. Así es que ustedes ven que el espectro y los escritos de él son muy específicos y críticos sobre varios aspectos
de la literatura infantil, entre ellos qué es el libro álbum, también lo vamos a conversar, que muchas personas no saben, pues. Eh, También vamos a conversar sobre temas como qué son los temas tabú, si todavía existen esos temas tabú en una apertura tan enorme que hay a los medios, ya yo creo que no hay ningún tema tabú y Anán nos va a ilustrar sobre todo eso. Así es que yo pienso que con esta introducción Anán se va a presentar él solo con los conocimientos que espero nos regale el día de hoy. Bienvenido, Anán. Celebremos el 2 de abril, Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, muchísimas gracias Irene, porque me invitas nuevamente a ser parte de este programa, Aventuras Literarias. Ya he estado en otra oportunidad y me parece como una ventana privilegiada, sobre todo porque lo relacionas con el evento de ayer y todo lo que puede tener en perspectiva lo que sería la literatura infantil. De hecho, pues desde hace algún tiempo, casi 2 años, yo coordino un diplomado de literatura infantil aquí en la Universidad Metropolitana de Caracas y creo que el primer motor de esta iniciativa es como que el impacto que pueda tener el libro infantil, que a veces pareciera ser como un poco desconocido y no está en el radar a veces de las políticas públicas, aunque se habla muchísimo de la necesidad de formar lectores, se habla muchísimo de la literatura infantil, de la importancia de la cantidad de libros que se leen por regiones. Todo esto está en la boca a boca del discurso, pero en realidad las acciones que a veces apuntalan eventos que sean grandes como este que tú señalas o iniciativas a largo aliento, a veces son tristes. Entonces yo creo que Sí. abrir estas ventanas a la literatura infantil siempre abonan para que esa planta siga creciendo vigorosa entre la comunidad que creemos en la literatura infantil y las personas que nos escuchan. Claro que sí, Anán, definitivamente, como tú dices, se habla mucho de la lectura, que los niños no leen, que no tienen comprensión, pero entonces realmente, ¿qué estamos haciendo? Parte de estos esfuerzos, a veces, como tú bien lo dices, un poco despoblados, porque por ejemplo, en el evento de ayer fue muy lindo, hubo un programa muy atractivo, estábamos algunas asociaciones independientes, además del Ministerio de Cultura, unos pocos niños privilegiados que tienen padres esforzados, que se sacrifican y los llevan, pero tú sabes que eso es una minoría. Nosotros hicimos el esfuerzo de llevar ciertas escuelas públicas de niños que no tienen esa oportunidad. Pero pudimos ver que son niños que les interesa porque esto es una novedad para ellos. Pero después de eso, ¿cómo se aplican las políticas públicas, Fanuel? Porque en Panamá, como en otros países, tenemos montones de leyes, montones, eso es lo que sobra. Pero entonces, ¿cómo se implementan Sí. esas leyes en las escuelas para que esos niños que van a una feria no solo den una vuelta y vean todos estos libros de las editoriales que son muy caros para ellos y que no pueden comprarlos, pero ¿quién les da esa oportunidad? Ese es el punto, ¿no? Porque las leyes realmente, quizás por razones económicas, por voluntad, no sé, no se están aplicando. ¿Qué me dices tú que estás en Venezuela y Sí. Colombia? Bueno, sí, yo vivo entre Venezuela y Colombia, aunque me muevo mucho por la región desde hace muchos años. En realidad estaba sacando la cuenta y yo tengo alrededor de unos 32 años trabajando en el mundo de la literatura infantil Mm, y yo comencé un poco como ese apostolado de la época en la que no era tan sofisticado ni la mm, promoción de lectura, ni habían tantos libros para niños, ni había un interés tan claro. Y nosotros éramos como esas especies de misioneros, digo yo, sí, entre comillas, porque íbamos a zonas muy lejanas con sí. las bibliotecas cargadas, a veces en el lomo, como decimos, y nosotros íbamos en autobús. Hoy en día se va mucho en otros medios de transporte, se va con comodidad, te pagan hoteles, hay honorarios, pero en esa época era todo a Mm, puro pulmón, como decimos. Y nos íbamos en autobuses y luego llegábamos a las regiones que estaban más cerca de ciertos centros poblados y luego seguíamos caminando o a veces en caballo, a veces en lancha, wow. hasta llegar a esos territorios inhóspitos y allá, después de 2, 3 días con la comunidad, desempacábamos la biblioteca. Y
yo creo que desde ese momento a mí siempre me quedó marcada la mirada de asombro, de Mm, amor, de alegría, de ancianos y niños cuando tú ujú, desenvolvías los libros y los abrían y esos ojos le brillaban y mm, decían, wow, todo esto es para nosotros y mm. Ay, se nos fue la... empezaban a ver el libro punto. Debemos volver a la magia que el libro irradia. Esa magia tiene que ver con muchos aspectos. Uno, trabajar con libros de calidad. Ese es un primer elemento fundamental. Yo creo que en todos los proyectos de políticas públicas la dotación es un elemento clave. El otro clave es la formación de los mediadores. Hay poca formación, poca profesionalización y otro sería la infraestructura. Pero entonces hablando en esos términos, a veces cosas tan elementales como interesarse o mostrar interés por lo que está leyendo el niño. A veces hasta leer en voz alta de forma cautivante, que son estrategias muy sencillas, son suficientes para hacer que ese libro expulse, bueno, expulse sería mejor decir irradie o pueda vibrar con la magia que ese libro tiene. Exacto. Yo he tenido experiencias parecidas a la tuya, Fanuel. Recuerdo en una comunidad un poco alejada en Panamá, eh, la primera vez que los niños vieron un teatro de títeres. Era un teatro muy sencillo, pero yo me sorprendí al ver que tantos niños como adultos disfrutaban por igual. Había magia y habían unos ojos abiertos, maravillados, sorprendidos ante el teatro de títeres. Yo creo mucho en el teatro, Fanuel, en la participación de los niños. Recuerda en la última feria del libro, bueno, la penúltima feria del libro, Sí, teníamos un teatro al lado de nosotros, exacto. maravilloso, los niños no sabían qué hacer. Exacto, esa es una gran motivación, cómo transmitir esa pasión por la literatura, porque los niños son inquietos, pero ahora Sí. nos obstaculiza y también nos facilita un poco la transmisión de este saber de los libros infantiles por la tecnología. Digamos que los niños han llegado, y yo sé que tú conoces mucho de este tema, Fanuel, los niños pueden leer en línea, pueden leer a través de la computadora, del teléfono, del celular, pero no es lo mismo. Entonces, para mí, la escuela en este caso tiene un papel fundamental, porque es el único lugar donde se le puede decir a los niños, vamos a leer, vamos a hacer teatro y dejen los celulares a un lado. Y eso es fundamental. Yo he escuchado, Fanuel, que en los países nórdicos ya están regresando a la lectura en papel. Cuéntanos, Fanuel, sobre eso, que me tiene bastante preocupada, sobre esa dependencia que hay de nuestros pequeños. Sí. Sí, bueno, es un tema de largo kilometraje. Hablar de el efecto de las pantallas en el ser humano y sobre todo en las nuevas generaciones es hablar de quizás terrenos que son movedizos. Todavía no hay muchos estudios como para saber cuál va a ser el impacto futuro en generaciones que son más bien monosilábicas, que no tienen tampoco el contacto con lo físico, que han perdido parte de la motricidad, que no escriben a mano tampoco. Entonces, todo eso tendrá unos efectos que de hecho, como tú señalas, sí está siendo revisado y en países como Suecia o Finlandia, que ya han caminado peldaños mucho más que nosotros con respecto a la digitalización y a modelos educativos, están sintiendo la necesidad de regresar a los libros en papel, que el niño se maraville ante una imagen, que pueda detenerse, que pueda tocar el papel, que pueda pasar la página, que pueda tener el libro para sí, que lo pueda tocar, que se lo pueda llevar en el morral. Además, el papel o el libro no necesita ser recargado y lo puedes leer en distintos momentos, puedes pararlo, o sea, realmente creo que no hay como, se detiene un poco el tiempo. Creo que hay algo fundamental que tiene que ver con la atención y que los medios de las nuevas tecnologías han debilitado. A veces la atención es mínima y ya se habla de nanosegundos. Si antes de la pandemia parece que eran como 12 nanosegundos, ahorita estamos como por 8 nanosegundos en soportar que una página esté delante de ti o cambie esa Ujú. página, esa pantalla, perdón. Entonces, el libro, sin embargo, te dice, no, ya va, espérate, detente un poco, piensa mejor,
toca el libro, siéntelo, está con él. Entonces yo sí creo que el libro impone otro ritmo y otra sensación también con el objeto físico, con el cuerpo mismo del libro, que es fundamental, hasta el olor del libro. Entonces yo sí creo que son dos experiencias distintas. Yo no demonizo las nuevas tecnologías, tienen su uso, tienen quizás sus grandes ventajas, pero como todo hay que manejarlo en equilibrio y creo que la tendencia más sana es tratar de volver o llegar a un punto de experiencias híbridas. También tener el libro, las nuevas tecnologías, combinar ambas tecnologías pareciera ser que es el camino más sensato. Claro, Fanuel, y tú sabes que a veces yo pienso que en ese sentido Latinoamérica y algunos países menos privilegiados económicamente desde el punto de vista de avances en materia de educación, estamos en ciertas desventajas porque países nórdicos como Suecia ya llevaban en materia de educación un adelanto muy avanzado de lectura. Europa en general, ¿no? Entonces en Latinoamérica nos llega toda esta invasión de la tecnología en momentos donde todavía nosotros teníamos que alcanzar un nivel de conocimiento y en el plano educativo. Así que esto irrumpe en un momento que ha sido desventajoso para nosotros en Latinoamérica. Pienso eso, no sé si tendré razón, pero es lo que yo percibo, ¿no? Porque los niños se abocan a un celular sin haber leído siquiera libros. Los niños europeos han leído porque en su casa se lee, porque hay libros, porque la escuela lo imponía, pero acá en Latinoamérica no. Reciben ese aparato y se convierte en un dios. Sí, fíjate tú que ya han hecho varias encuestas, sobre todo en Colombia hicieron una encuesta en el 2017, me parece, la encuesta en LEC, y ellos determinaban que había unas cifras de 2 punto tantos libros por persona, y ellos hicieron una encuesta que incluso cubría ciudades de cabeza de departamento, pero también zonas rurales, bibliotecas. Y otro de los grandes hallazgos es que más o menos esa es la misma proporción en celulares o en smartphones que también las personas tienen, digamos, en porcentaje. Entonces, en realidad, un smartphone cuesta mucho más dinero que un libro. Y sin embargo, al libro le decimos es costoso, pero a un celular no consideramos que está fuera de nuestra órbita para poder pagarlo. Entonces, bueno, yo creo que hay temas fundamentales como primero, el adulto debe ser un modelo lector y eso creo que es algo que a veces adolecemos en nuestros países. El adulto mismo está con el celular o está en actividades que no privilegian ese modelaje lector. De repente eso hace que a veces el niño diga, bueno, si mi papá, si mi maestra, si este adulto no está leyendo, yo no me siento como interesado a también ser un lector. Otro aspecto fundamental, además del modelaje lector, es dedicar tiempo de calidad. A veces nosotros decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, y que cuesta 5 o 10 minutos para crear ese ritual de leer junto antes de dormir, para que el niño esté acompañado con la voz del padre o de la madre. Hay muchos aspectos que pueden ser rápidamente, vamos a decir, como soluciones potentes para hacer cambios. El hecho de tener buenas infraestructuras o buenas dotaciones en los colegios. Y eso implica que la comunidad sienta interés y compre libros de calidad, que los niños vayan a las ferias del libro, que los padres los acompañen a comprar su propio libro y no impongan su criterio, que haya instituciones como ustedes que están haciendo ese trabajo como de faro, que de repente recomienden libros a través de boletines recomendados. Es todo una sinergia de acciones que tiene que ver con la institucionalidad, con las políticas públicas, con el hogar, con la escuela, y Exacto. también, pues yo siento que es como tener un proyecto de país y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a caminar en un año, en 10 años, en 5 años? Y yo creo que eso puede dar un norte para cambiar las cosas bastante a lo positivo. Claro, Fanuel, yo creo que lo que hace mucho daño en nuestros países es la inmediatez de las políticas públicas. Es decir, tenemos muchos planes maravillosos, pero cuando se implementan, quizás nuestros gobiernos no quieren ver más allá de los 5 años en que les toca gobernar y debía verse de una manera diferente, una política a 10, a 20 años, ¿no? Para formar realmente nuevas generaciones.
Así es que bueno, yo creo, no sé si debemos hacer el corte, porque mira, Fanuel, ahora vamos a hablar de los tres grandes iniciadores, considerados iniciadores de nuestra literatura infantil. Y lo vamos a confrontar con Disney. Vamos a hacer A esa la pausa, vuelta, doctora, ¿le exacto. parece? De ¿Cómo no? acuerdo. Vamos a la pausa. Usted escucha La Mañana con la Academia de Literatura Infantil y Ok. Juvenil con las aventuras literarias en los 92.1 FM y radioencom.com. Y es lo que hay, doctora Irene Delgado de la Academia Bueno, Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. bueno, yo diría que esa es una de las cosas ventajosas que tiene la tecnología. Mira, estamos aquí. Bueno, yo sí me tuve Guarecidos. que movilizar, Guarecidos del pero calor y el tenemos a tranque. nuestros invitados a través de la pantalla. Tenemos la oportunidad de tener a Fanuel Anán Díaz Así en es. la pantalla desde Bogotá. Estás en Bogotá, Fanuel, entiendo. Entiendo que Fanuel nos habla desde Bogotá o desde Venezuela. No, ahora estoy en Caracas. Ah, Estoy en en Caracas hoy, Caracas. Ah, muy en bien, esta Fanuel. semana. Bueno, muchas personas quizás desconozcan por qué el 2 de abril. Entonces tenemos a tres grandes figuras del siglo XVII y XVIII que se toman como iniciadores de la literatura infantil, cuando en realidad se dedicaron realmente, quizás no escribieron expresamente para niños, pero los niños se han apropiado de esa obra y después fueron adaptadas. Coméntanos, Fanuel, tenemos a Perrault, Andersen y bueno, el 2 de abril se celebra en honor a Andersen, ¿no? Y los hermanos Green, por supuesto. Sí, sí, en 1805 nació el 2 de abril Hans Christian Andersen en un pequeño pueblo y bueno, ser de provincia y también las particularidades de su familia, con una extrema pobreza, un Ah, padre que le habló muchísimo acerca del poder de creer en la magia y la fantasía, mm, y que además era como una especie de titiritero, le abrió a él la puerta para que pudiera pues crear y creer en lo que sería un elemento fundamental de muchas de sus historias, que es la antropomorfización, y es que era darle valor animado a cosas y objetos que no lo tenían. mm, Pero bueno, a él lo conocemos por historias ya clásicas como El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, que son El Traje Nuevo del Emperador, que son historias que nosotros pues pensamos que forman parte de la tradición oral, pero no, son cuentos literarios ajá, elaborados por él, y durante su vida alcanzó tal fama y tal reconocimiento que se abrieron las puertas de las cortes en distintos países, en Inglaterra, en Europa en general tuvo bastante puerta franca en distintos círculos aristocráticos, y bueno, creo que él logró colocar lo que sería el discurso para la infancia en un nivel literario de altura, pero sobre todo trascender y hacer que de alguna manera eso que estaba dirigido a los niños tuviese un valor y un reconocimiento social. Claro, antes ya Perrault había sí tomado de las fuentes orales muchas historias, y en sus contes de Mamerloge o cuentos de antaño también, o cuentos de Mi Madre la Oca. Estamos hablando de 1697, se está terminando el siglo XVII. Él logra darle un tratamiento literario a historias contadas de manera popular. Y bueno, ahí conocemos nosotros El Gato con Botas, Caperucita Roja, Sapos y Diamantes, ya otras historias que sí tienen, bueno, un impacto trascendental, porque quien no conoce a Caperucita Roja o ha escuchado alguna de las versiones, que no ha alimentado su imaginario con La Bella Durmiente, Los Siete Enanos del Bosque, Blancanieves, todos esos personajes que tenían en su principio contenidos que no eran para nada filtrados, como la industria de Disney que ya tú señalaste hace. La industria de Disney filtra contenido, embellece escenas, corta elementos fundamentales que tienen que ver con la oscuridad de muchos de estos cuentos en términos junguianos, con la sombra. Por ejemplo, sabemos que esta madrastra es de tal manera envidiosa y con tanta hazaña persigue a su hijastra porque es más bella que ella, y el espejito se lo dice en todo momento, que logra desear la propia muerte. Entonces estos son contenidos que se van limpiando
y bueno, luego los hermanos Grimm, 1812, tienen sus famosos cuentos de niños y del hogar con otro interés, cada uno de ellos con intereses distintos, porque los hermanos Grimm querían como recuperar la idea de la Alemania y del lenguaje alemán y de la identidad alemana, y recogen muchas historias para con este amasijo construir un concepto de país y de identidad, pero también su interés era más, bueno, era folclórico, porque además fueron metódicos en la recolección de las versiones y anotarlas y todo eso. Sí limpiaron en siguientes versiones los cuentos de contenido, sobre todo sexuales, que estaban a veces de manera explícita, pero su interés también era lingüístico. Entonces, unos eran eruditos lingüistas, otro era un poco más del mundo literario, como fue Perrault, y Andersen como que un gran soñador, Ujú. aristócrata, que le dio belleza a todos estos mundos de fantasía. Por ejemplo, historias como El Patito Feo, que hablan de la condición humana, de sentirse despreciado, de ser pequeño y luego crecer, de tener una madre envidiosa. O sea, están aquí en estos cuentos de hadas lo que es el ser humano en toda su crudeza, por así decirlo. Claro, Fanuel, es cierto, cuando uno ve, por ejemplo, un cuento como La Sirenita, transformado en película por Disney, como dices tú, del original a la versión de Disney, se hacen recortes, se hacen cambios, comparamos, por ejemplo, el comienzo, las primeras líneas de la película y las primeras, érase una vez comparado al inicio del original, que es en aquel mar profundo y azul, algo así. Es decir, de allí también hay personajes que están presentados, el final, por ejemplo, es distinto. Yo creo que el original en La Sirenita sugiere el tema ese del suicidio, que es tan fuerte. Sin embargo, en Disney, considerando que este es un tema muy fuerte para los niños, lo cambia, ¿no? La sirenita vuela y se va a otro mundo. Es decir, está un Lo poquito, suaviza. Lo, lo lo suaviza. suavizan, lo Ujú. suavizan. ¿Qué piensas tú de esas adaptaciones, tomando en cuenta lo que dice Bruno Bettelheim, que los cuentos infantiles siempre deben tener un final, si no feliz, por lo menos que le dé esperanza al niño? Algunos cuentos y ahora vamos a hablar de los tuyos, Fanuel, y de el último Sí, premio. bueno, Sí, en realidad hay un esquema que está de base de muchos cuentos y muchas historias, y es esta lucha interna entre el bien y el mal. sí. Y creo que esa base se va trasladando de distintas formas, porque incluso uno ve obras como, no sé, El Señor de los Anillos, y se Ujú. trata de la lucha del bien contra el mal, de Mal. la luz contra la oscuridad. Y uno siempre apuesta porque el bien triunfe, la bondad se imponga, las virtudes Ajá. sean apreciadas. Y yo creo que en el fondo los cuentos de hadas tienen ese mensaje y también tienen ese sustrato salvador. Es decir, confiar en que tus virtudes te van a hacer mejor persona y de alguna forma practicarlas te darán oportunidades para alcanzar el éxito, porque casi siempre hay una anciana, hay alguien que en la mitad del camino le pide el pan que lleva el héroe o tiene frío Ujú. y entonces el héroe le da su capa. Entonces, de alguna manera hay siempre un gesto de bondad que vuelve a enfatizar, no sé si en una idea un poco más cristiana, porque tú sabes que Ujú. los cuentos tienen como arqueología muchos huesos sepultados y algunos pues están montados unos sobre ritos más primitivos y otros sobre una cristianización. Pero en todo caso, yo creo que muchos de estos cuentos hablan acerca de la justicia, la Ujú. bondad, el aprecio hacia el otro, tu valentía y aspectos que pueden hacerte quizás tener éxito en la vida o triunfar. Claro, eso nos habla de la necesidad de influir o transmitir valores a los niños. Y quizás a Fanuel será por eso que hemos echado, y últimamente no se oye mucho hablar del cuento este del gato con botas de Perrault, porque este era un pícaro, ¿no? Y entonces quizás la moraleja final Sí, no es tan moral, ¿no?
en ese cuento. Bueno, es que el mismo Pulgarcito, fíjate tú que con su astucia, pensando también en otro cuento de Perrault, él logra engañar al ogro y ponerle las coronas de las hijas a los hermanos y los gorros de los hermanos a las hijas, y en la noche el ogro, muerto de hambre, en vez de degollar a Pulgarcito, sus hermanos, degüella a sus propias hijas. Entonces, después de este truco, le roba las botas de 7 leguas y bueno, al final, él, con el dinero que obtiene, compra cargos para sus hermanos. Entonces se ve que está como que todo un sustrato sociológico allí Exacto. de la picaresca. Y en el caso que tú dices del gato con bota, pues también es mentiroso. Al Ajá. final dice que estas tierras son del Marqués de Carabaj y no lo Sí, son, engaña al ogro. Entonces, hasta cierto punto hay un esquema allí que tampoco es tan extraño a nuestra propia literatura, porque el Lazarillo de Tormes, que exacto. realmente es la picaresca española, el germen de la picaresca española, aunque ya hay libros antecedentes, impone una forma de ser y es también un poco con el esquema de Tío Conejo, que el Tío Conejo Exacto. no es fuerte, no es grande, no es poderoso, no es corpulento, pero logra siempre engañar al tigre Ay, con embustes, con mentiras, con trampas. Entonces, hay algo de picaresca allí, sí, en alguna de estas historias, o ciertamente es un antivalor, pero también es una forma de mostrar la sobrevivencia. Y no sé si hablando hoy en día, porque a veces uno piensa cómo cambian los contextos, hoy en día pensando en temas como la guerra en Ucrania, o no ajá. yéndonos tan lejos, la enorme migración en Venezuela de Exacto. niños que salen en condiciones de una extrema pobreza. Tú dices, ¿cómo no tener picaresca para sobrevivir en un mundo Mm, hostil? Entonces yo no sé si hasta cierto punto son cuentos que te preparan también ujú. para esa vida futura donde tienes que usar tu astucia cuando eres débil. Claro, claro, eso es algo, y bueno, y nos muestra que la naturaleza humana es la naturaleza humana, siempre ha sido así, pero bueno, muchos de estos finales de cuentos y de este trato de los personajes es para que a pesar de la necesidad de esos instrumentos para sobrevivir en el mundo, también existe la otra parte, ¿no? Prepararnos para lo que es moral, lo que es bueno, las buenas acciones. Así es. Es decir, es la dualidad de la naturaleza humana, en mi opinión, ¿no? Y ya que hablas de la migración, Fanuel, queremos Sí, felicitarte porque te has hecho acreedor a un premio entre 1.000 y pico de participantes en Colombia, ¿no? Donde estás radicado, entendemos. Y ahí hay un premio que se llama el sí. premio Pedrito Botero. Explícanos un poco el origen del premio que lleva el nombre del gran artista Botero y eh, cuál es tu cuento y de qué se trata, porque quisiéramos tenerlo acá en Panamá. Sí, bueno, sí, es una circunstancia muy particular. Tú sabes que sí, yo vengo del mundo más del ensayo, de la crítica, de la teoría, Claro. y tengo muchos libros y artículos publicados, algunos en revistas arbitradas y especializadas, sobre temas de literatura infantil, el realismo mágico en la literatura infantil Ujú, latinoamericana, la sombra en los libros para niños, etcétera. Y como que no me había lanzado realmente a la ficción en términos de una estructura más compleja, lo que implica un cuento quizás un poco más elaborado, con una ujú, arquitectura sólida y un desarrollo de personaje. Y aquí yo tuve pues como el atrevimiento de mí mismo, porque a veces uno como crítico mm. se flagela muchísimo y Sí. dice, no, ya esas historias se contó, ese personaje ya no está tan bien desarrollado o ese diálogo no me parece natural. Y yo me sobrepuse a eso y escribí esta historia con mucho dolor, pues, de mi parte, porque yo mismo soy un migrante y viendo un poco la perspectiva, tenía tiempo que no venía al país y circunstancias familiares de desapego me hacían sentir Ujú, emocionalmente vulnerable con el tema de la migración. Y hay otro aspecto, en Colombia hay alrededor de unos 4 millones, según la cifra
de venezolanos, Ujú. en parte pues porque muchos son retornados, pero es compleja esta situación, tú la conoces, en Sí, Panamá también, en toda también. América Latina hay muchos venezolanos, hay 8 millones de venezolanos fuera y se pronostica que siguen creciendo por la situación que hay y bueno, Mm, siempre hay un tema de prejuicio, de xenofobia que ha crecido enormemente y a mí me interesaba particularmente como que contar una historia desde dentro, es decir, desde un niño que está caminando, porque llaman los mm, caminantes, porque ya esta oleada última de migración no tiene dinero para pagarse ni siquiera un autobús. Entonces las personas salen de alguna ciudad de Venezuela, llámese Valencia, Barquisimeto, la que sea, y van caminando, llegan hasta la frontera con ujú, Colombia y siguen caminando hasta llegar a la frontera con Ecuador ujú, y siguen caminando hasta llegar a la frontera con Perú y siguen mm, caminando hasta Chile y terminan en Argentina, muchos de ellos en días, semanas y meses caminando con niños. ujú, Entonces, esas son historias muy difíciles y dolorosas y hay una porción de la geografía que viene de Cúcuta y va subiendo hacia el llamado páramo de Berlín, que ujú. tiene casi 5.000 metros de altura. Mira, Las temperaturas pueden llegar a mira. bajo cero y allí muchos que vienen no preparados con una camisa ligera o una chancleta, obviamente que mueren de frío, de hipotermia. Entonces, yo lo que conté es la historia de un niño que viene caminando y lo que él va pensando en ese momento. Imagínate tú caminar una semana, todos los días, y guarecerte donde la noche te coja, y seguir caminando en fila india, sin plata para comprar comida, y a veces pidiendo algo que te den y caminar. ¿Qué puedes estar pensando tú como niño Ujú, en en esas caminatas y sientes que los carros pasan y ujú, ves el páramo verde, pero sabes que vas a llegar a Berlín, que es el gran coco, como decimos, el gran peligro que atravesar? Tenemos que refugiarnos antes de que llegue la noche y quedan en medio de la noche, de la nada, sin saber hacia dónde vas. Es una historia con un final abierto y bueno, en realidad yo no me imaginé que iba a ganar este premio y fue algo para mí sorpresivo. Cuando me llamaron me dijeron, ay, felicitaciones. Y yo, ah, ¿por qué? No, que te ganaste el eh, premio Pedrito eh. Botero. Entonces yo, bueno, me entusiasmé. Este es un premio que convocó a los autores nacionales y a los residentes en Colombia. Había otros ganadores también dentro del plot de premios y lo financió el maestro Botero y Ujú. ya desafortunadamente no está con nosotros, pero bueno, él financió este primer y único premio que, que salió convocado llamado Pedrito Botero por el hijo del maestro Botero que murió cuando era niño. Entonces esa es la historia del premio. Sí, entonces en el título, que creo que es Llegamos a Berlín, uno se imagina, Hemos llegado a hemos Berlín. llegado a Berlín, perfecto. Uno se imagina Berlín de Alemania. Yo no sabía que existía un Berlín en Colombia. Entonces Sí, también has creado como una analogía, ¿no? Porque también Berlín tiene su historia, ¿no? sí, Sí, exacto. Y oye, sí, efectivamente. El páramo se llama Berlín y es un páramo muy agresivo. ajá. Bueno, yo diría que en Colombia para los migrantes está Berlín y bueno, no ha llegado hasta Panamá, hasta el cruce de la selva del Darién, que es otro de los No, problemas de los caminantes. Exactamente, quizás sí, valdría la pena ver, ¿no? ¿Qué piensan los niños al pasar sí, por ese sí, tipo de son historias naturaleza? terribles. Es Ujú. terrible, sí, sí. También tienes un artículo, un cuento, creo, Fanuel, que dices que llevas tu país o tu historia en una maleta. Es interesante esa metáfora, ¿no? Sí, ese es un cuento en mi maleta, es un libro que ganó también la lista de honor y bueno, en realidad no es un premio, es como estar en esa lista y yo hice la introducción de ese libro, es muy interesante porque es como testimonios varios de niños que han migrado y que desde su simplicidad, desde su sencillez y su Ujú, mirada,
cuentan lo que significa cruzar, porque a veces uno no siente esas fronteras, son fronteras invisibles, pero ya estás en otro estado, a veces estás en lo que se llama un punto ciego, que tú no estás ni en tu país ni en el país de origen. Entonces es el tema que va a ser un tema del cual se va a seguir hablando en un futuro, porque Claro, las migraciones van a formar parte del así futuro de es. la humanidad y de hecho, pues no es solamente América Latina, este es porque es un fenómeno inédito de venezolanos cruzando tantas fronteras y son muchos, son 8 millones de personas fuera, creo que es la migración más, bueno, no sé si más masiva de los Sí, últimos años en cualquier parte del mundo, pero claro, hay otros Sí, sí, sí países, lo es, sí Siria, lo es. sí lo ahorita es. en Ucrania, pues que han hecho migraciones masivas y seguirá existiendo el fenómeno de la Hoy por migración. hoy están saliendo más venezolanos de Venezuela que gente de Siria y de Ucrania, según las Naciones Más Unidas. venezolanos, Claro, sí, ya eso exacto. está Y a, documentado por las Naciones Unidas. y a pesar de las guerras allá, ¿no? Claro, Exacto, eso es lo increíble de la situación. exactamente. Y bueno, y a los venezolanos se unen otros países de Latinoamérica, Claro. no solo Sí, porque Venezuela, ahorita, Ecuador, por sí, el propio ejemplo, sí, Colombia. ujú, hacia Estados Unidos también hay otros tipos de migraciones de Centroamérica, de México claro, mismo, de Haití, de Haití, Cuba. O sea, en realidad, pues como que hay muchos flujos migratorios en distintas partes del mundo y va a ser un tema que tenemos que empezar a tocar porque nuestras escuelas van a estar llenas de niños en tránsito y niños migrantes de distintas nacionalidades. Eso no era un fenómeno común o muy cercano a nosotros en América Latina, exacto. pero de aquí al futuro va a seguir siendo un tema importante de manejar y de seguir trabajando a nivel de mediación lectora. Claro, exacto. Ese como otros tantos temas. Fanuel, ha sido un placer tenerte con nosotros y yo creo que quedan muchos temas en el tintero. Reiteramos realmente Seguro. agradecerte este tema de la migración muy importante y muy actual, porque el tránsito de personas entre continentes, entre países, ha existido en la humanidad desde el principio de la humanidad, pero el tono que toma en estos momentos es realmente dramático. Tenemos migraciones en siglos pasados por aventuras, por descubrimientos. Es otra manera de ver la migración como viajes de aventura, y que estos tipos de temas invaden la literatura infantil, por supuesto, pero ya este Exacto. tema quizás entraría, yo no sé si tú lo enmarcas, como parte de los temas perturbadores y que es una de tus especialidades que has tratado muchísimo. Yo creo que nos debemos otro programa, Fanuel, para tratar y enmarcar este y otros temas que tú consideras perturbadores y que han entrado en nuestra literatura infantil. Sí, ojalá también pueda estar en presencial en un ciclo que yo pueda trabajar allá para ese proyecto que ustedes tienen. Me gustaría muchísimo porque, bueno, creo que la formación sigue siendo una gran deuda en nuestros países y seguro que puede ser una interesante iniciativa. Claro que sí, Fanuel. Viene nuestra feria del libro. Estamos, tú sabes, en un proceso electoral bastante turbulento. Ya ustedes son expertos en eso en Venezuela. Así es que esperemos que todo esté bien y que podamos hacer brillar nuestros temas en la feria del libro próxima. Y ojalá podamos tener de nuestra parte, Claro que haremos sí. todo lo posible para hacerte venir. Bueno, Fanuel, un abrazo y muchísimas gracias por Hasta luego, Bueno, Fanuel. este menú tan exquisito que igual, nos has gracias. brindado. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Gracias, Fanuel. Gracias a Gracias, ustedes, que estén gracias, muy bien. gracias. Bueno, nos vamos, doctora. Nos Oiga, vamos. se destrancó la calle Ay, 50 ¿qué misteriosamente, como pasó? siempre. Bueno, ¿Será los Suntrax que están por ahí? nadie sabe. Usted sabe que esto es misterioso siempre. Ujú. Nos vamos, nos vemos el próximo Bueno, el próximo miércoles, ¿le el parece? próximo miércoles Aquí será. en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Muchas gracias a don Diego Hurtado. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Bueno.